Y si en algún momento apago la cámara es porque mi señal no es muy buena, ¿ya? Así que me vas comentando y me vas hablando de todo lo que quieras que te repase, ¿sí? Ya. Ya. Bueno, entonces para Yulisa que está presente y para todos quienes vean, todas y todos quienes vean esta grabación posteriormente, hoy día vamos a revisar lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, que es en cuanto a la temática del fortalecimiento del Estado y la democratización social en Chile de la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Como estuvimos viendo la clase pasada, ya vimos todo lo que fue la crisis del parlamentarismo y todo lo que fue, por otro lado, el fortalecimiento del poder ejecutivo en la primera mitad del siglo XX, donde pudimos ir viendo tanto los cambios sociales que hubieron, las manifestaciones, principalmente con la conformación de el sector medio de la sociedad, y por otro lado también estuvimos viendo todo lo que tuvo que ver con el cambio de las políticas del Estado, en la cual el presidente empieza a tomar un rol importante, principalmente por el cambio de constitución que se realiza, ¿ya? Ahora vamos a enfocarnos en el tema 2, que es, nosotros la clase pasada quedamos en lo que fue el tema de la crisis, ¿verdad? Estuvimos hablando, cerrando la clase con todo lo que fue la crisis que ocurrió el 29 y en Estados Unidos, principalmente por la caída de la bolsa de Wall Street, lo cual igual tuvo consecuencias importantes en Chile, principalmente porque nosotros exportábamos salitres y materias primas, ¿sí? Entonces, al comenzar un gran impacto en la sociedad global, bajaron principalmente todo lo que era las tasas en cuanto a la ganancia y al valor que se le daba al salitre, y eso fue una de las principales consecuencias que tuvo nuestra economía, por lo cual comenzamos a disminuir las reservas que teníamos, principalmente en lo que se llama el fisco, ¿verdad? Que el fisco, ahí nosotros es toda o sea, todo el tema económico, toda la plata que tenemos, que se destina principalmente a obras públicas, ya sea como en la reparación de infraestructura, en salud, en educación y en distintas áreas como lo sería transporte y fines sociales, ¿sí? Entonces nosotros, luego de la Gran Depresión, vamos a empezar a ver esta clase como el subtema 2, todos los efectos de la Gran Depresión principalmente en nuestro país y todas las transformaciones económicas, políticas y sociales que hubo luego de todo este hecho, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Y hay que comenzar a ver que si bien las primeras perturbaciones que tuvimos como país, principalmente en la materia económica, lo experimentamos posterior a lo que fue posteriormente de la Primera Guerra Mundial, que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la situación europea y Chile en perspectiva histórica, pero vamos a ver que posterior a la Primera Guerra Mundial se genera esta gran depresión que alteró principalmente todo el modelo económico global, tanto del continente como de Chile, ¿sí? Vamos a ver que una de las consecuencias inmediatas que podemos ver en este acontecimiento va a ser la disminución de la demanda de principalmente salitre y materias primas de Chile por parte de Estados Unidos, ¿sí? Y esto trajo consigo consecuencias importantes ya que generó un desequilibrio tanto económico como político, eh, que impulsó en nuestro país un modelo económico que se comenzó a instaurar que se llama el modelo de crecimiento hacia adentro o modelo EASY, ¿ya? Principalmente, contextualizando, cuando se genera este fin de la riqueza del salitre, vamos a poder ver que esto generó un desempleo, como podemos ver aquí, una tasa que superó el 20% en nuestro país. Esto era principalmente porque una de las principales actividades económicas en nuestro país era en base a las salitreras, ¿sí? Lo que también aumentó altas demandas sociales
alta escasez de empleo, por lo que la gente empezó a pasar una crisis importante, tanto social como económica. Y también podemos ver que se genera lo que les estaba comentando, que se refiere al déficit fiscal, que es cuando nosotros empezamos a agotar nuestras reservas económicas, principalmente porque la economía no está dando los frutos que se requieren, ¿sí? Principalmente el déficit fiscal lo vamos a poder ver cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos, ¿sí? Entonces, en este caso, Chile, al tener un déficit importante con el tema del salitre en cuanto a la disminución de la importación, de las exportaciones del salitre, disculpe, vamos a poder ver que empieza a necesitar satisfacer las necesidades de los ciudadanos y principalmente empieza a tener aún más gastos, ¿ya? Por otro lado, también podemos ver cómo con el fin de las salitreras vamos a ver que existe una paralización también de todo lo que eran las faenas que daban la principal materia económica, y por otro lado vamos a ver la paralización de la producción agrícola, ¿ya? ¿Esto qué fue lo que provocó? Como bien dice ahí, provoca lo que se conoce como la migración campo a ciudad, ¿ya? Esto es debido a que donde existía una gran población, principalmente que vivía en las zonas norte, en el tema del salitre, comenzamos a ver que debido a toda esta crisis económica, ellos se quedan sin trabajo y al aumentar en gran porcentaje las tasas de desempleo, vamos a poder ver que migran hacia la ciudad buscando mejor calidad de vida, mejores condiciones de trabajo y también algún soporte que les pueda dar en temas económicos para poder subsistir, ¿sí? Hay que pensar que muchas de las personas que emigran a las ciudades fueron principalmente habitantes que se quedaron sin hogar y sin recursos para vivir, por lo cual empieza a aumentar todo lo que es la demografía acá en la ciudad y se comienzan a generar distintos espacios que los vamos a ir viendo esta clase, como por ejemplo los albergues, los conventillos también, y distintas como sectores como las que se denominan poblaciones callampas, en las cuales comienza a masificarse el número de habitantes y comienzan a generarse distintos espacios urbanos característicos de la época, ¿sí? Por otro lado, tenemos la respuesta del Estado, ya que frente a todas las repercusiones que hubieron debido a todo este impacto en la economía, vamos a poder ver que cambia el rol del Estado implementando el modelo EASY. Ya, este modelo lo vamos a ver más adelante, pero es un modelo que se encarga principalmente de potenciar la producción nacional para resguardar a la gente de alguna posible crisis global, ¿sí? Entonces se intenta establecer que la economía nacional dependa principalmente de la manufactura y de todo lo que generemos como país y no tanto de las exportaciones o importaciones que realicemos con todo lo que es los tratados internacionales. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yulisa, ¿cómo vamos? Vamos bien. Súper. Ya, entonces, en base a esto, luego de todo lo que vimos como consecuencias de la Gran Depresión, la participación económica del Estado empieza a ser mucho más activa. Antes el Estado tenía un papel principalmente de fiscalizador, en la cual solo cobraba los impuestos, ¿verdad? Principalmente a las salitreras, y ahí se generaba todo lo que era el aumento del aparato fiscal, principalmente por los impuestos, tanto que se cobraba como las salitreras como el impuesto social. Pero, como podemos ver, ahora el Estado comienza a generar un cambio y se comienza a redefinir como Estado, ¿ya? Recordemos también que una de las demandas principalmente de la cuestión social, es decir, toda esta inquietud que se genera principalmente por obreros y sectores medios de la sociedad, empiezan a exigir demandas y le empiezan a exigir también al Estado de que tome un rol no tanto fiscalizador, sino que sea activo y que ellos también tengan cartas en el asunto respecto a todo lo que es la economía nacional. Es por esto que ante esta crisis las principales necesidades que eran
de la sociedad en cuanto a todo lo que es el Estado comienza a buscar formas para poder ser mucho más activo en estas materias, ¿sí? Es por eso de que empieza, por ejemplo, a generarse un aparato estatal que principalmente busca fomentar el desarrollo económico y poder solventar toda la crisis en la cual nos encontrábamos, ¿sí? Es por esto de que principalmente empiezan a generarse distintas legislaciones y empiezan a generarse desde el mismo Estado instituciones que se enfocan en la protección de las personas, como lo vamos a ver, los cuales pueden ser ministerios, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia también. Entonces se empiezan a destinar instituciones como las que conocemos hoy en día, como el Mineduc, como el y podemos ver también que son partes tanto del Ministerio del Estado como instituciones públicas, las cuales se encargan principalmente de poder solventar todas las demandas sociales y también darles un poco de protección a todo lo que es la ciudadanía, ¿ya? Como podemos ver, el nuevo rol del Estado económico del Estado también lleva consigo todo lo que es el crecimiento del sistema burocrático. ¿Qué es el sistema burocrático? Yulisa, ¿usted sabe? No sé qué es. Mire, el sistema burocrático principalmente es una forma de organización del Estado, ¿ya? Se supone de que un sistema burocrático tiene que ver con lo que es el aparato burocrático, que son las instituciones como Estado, y toda la forma de organización que tiene. Entonces, en el sistema burocrático existen ¿cómo se llama? Zonas y actividades específicas encargadas por instituciones específicas con un fin específico que es principalmente con objetivos centralizados, como con una perspectiva mucho más social. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí comienzan a generarse los ministerios, comienzan a generarse las instituciones públicas que ayudan también como en distintas materias, ya sea de educación, de política, de salud también, y el sistema burocrático también tiene una organización de Estado en la cual también se caracteriza principalmente por la división de responsabilidades, ¿sí? Ya no es solamente el Congreso o el Poder Ejecutivo el que tienen como el mando de todo lo que es el Estado y todas las políticas, sino separación de estas responsabilidades y que cada una tiene una especialización, ¿sí? ¿Se Ah, entiende? ya. Como por ejemplo, lo podemos ver por ejemplo como el Mineduc, ¿sí? El Mineduc es el Ministerio de Educación y este se encarga principalmente de todas las materias que son de educación, tanto generar protocolos, tanto generar el currículum nacional, generar las propuestas interventivas y llevar todo lo que conlleva el tema de la educación, ¿sí? Tanto JUNAEF, eh, todos los proyectos que se intentan fomentar con el fin de generar una mejor educación, todo esto va al Mineduc, ¿sí? Entonces, eso nos demuestra que hoy en día también tenemos un aparato burocrático, es decir, se crean distintas especializaciones dentro del Estado con el fin de que cada uno pueda encargarse de una materia en particular. Entonces, de este mismo, Ah, todos ¿sí? los ministerios, como el Ministerio de Transporte, todo eso. Justamente. Entonces, al final, el sistema burocrático, la palabra puede sonar como algo muy guau, pero es principalmente que se hace una división de las responsabilidades con el fin de que cada uno de, de las instituciones puedan dedicarse principalmente a una actividad. Entonces eso también permite que tenga todo más controlado, todo más ordenado y que se empiecen a generar políticas que puedan ayudar en esa área o en ese ámbito. Claro. Entonces, desde que comienza a generarse este crecimiento del sistema burocrático, es decir, comienza a institucionalizarse mucho más las temáticas sociales, vamos a poder ver que esto también conlleva a que este aumento del aparato estatal proporcione también una disminución de lo que era el desempleo debido a que al crearse ministerio y al crearse distintas instituciones necesitan de gente que trabaje ahí.
¿sí? Entonces, justamente como podemos ver acá, ya en el año 1925, 25.000 personas eran funcionarios estatales. Entonces, es decir, 25 personas habían entrado a trabajar en toda esta institución. Y esto ayudó principalmente ya que destacaban profesores y profesoras, trabajadores y trabajadores, además hombres y mujeres especializados principalmente en la salud, y los cuales eran principalmente de los sectores medios de la sociedad, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo se empieza el Estado a mover con distintas políticas sociales con el fin de generar empleos y aumentar también un poco todas las oportunidades laborales para poder solventar toda la crisis que se estaba viviendo, ¿ya? Y también vamos a poder ver que, por ejemplo, también el Estado se preocupó del diseño y de la implementación de políticas sociales, no solamente en el área laboral, sino que también en cuanto a destinar recursos en el área de salud, a generar recursos en el área de transporte también, y comenzar de a poco a construir todo lo que hoy en día ya tenemos establecidos como son los ministerios, ¿ya? Y por otro lado, se crea la sociedad civil, y la Iglesia Católica tiene su aporte también en cuanto a todas estas materias de políticas sociales, como lo podemos ver el Hogar de Cristo, que hasta hoy en día funciona, y se creó durante esta época con el fin de también intentar solventar las demandas sociales que existían en la época. Ya, entonces, después de todo esto, en medio de todo este contexto, el Estado intenta, al igual que distintos países latinoamericanos, porque no fue un modelo se intentó probar también en otros países, intentan generar lo que se llama una economía hacia adentro, ¿ya? Principalmente lo que se conoce como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? ¿Has oído hablar de este, Yulisa? Sí, antes lo oí hablar, pero no me acuerdo mucho. Ya, aquí lo vamos a Del recorrer. modelo Easy. Del modelo ICC. Este modelo, como, mire, su nombre, como lo dice, dice el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, que busca industrializar prácticamente la economía chilena, potenciar la manufactura o todos los recursos que se hicieran a nivel nacional con el fin de que base sólida y, y no dependiéramos tanto del comercio global, ¿sí? Es difícil en un mundo globalizado e intercomunicado, es necesario también estar en contacto con constante interacción con distintas economías con el fin de potenciar la nuestra, ¿verdad? Pero este lo que buscaba era dar independencia al país en materias económicas, ¿sí? Y esto que quisieron hacer, quisieron diseñar un programa en el que la capacidad de producción de los bienes industriales, es decir, la manufactura, etcétera, eh, utilizar a todos los productos destinados con el fin de que no habría la dependencia económica en otros países, ¿sí? Como por ejemplo, y querían intentar no depender económicamente de Estados Unidos o de Europa, ¿sí? Este modelo principalmente tiene distintas características, como por ejemplo la protección arancelaria a las manufacturas nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el alza de cada manufactura y todo lo que se destina en cuanto a las exportaciones tienen un impuesto que se cobra, ¿verdad? Y estos impuestos van principalmente destinados a lo que se llama el fisco, que es lo que estábamos comentando, que es donde el dinero en el cual se va a los distintos sectores con el fin de fomentar el bienestar y potenciar esos lugares con el fin de mejorar la calidad de vida en el país. Entonces, se supone que el alza de los impuestos de importación encareció los productos extranjeros, es decir, aumentaron el precio de los productos extranjeros para la importación, por lo que los bienes nacionales no tenían tanta competencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Claro.
Entonces aquí podemos ver que todos los bienes nacionales comienzan a tener mucho más repercusión y empiezan a ser mucho más valorados por la gente, ya que no tenían cobro extra de producción nacional. Por otro lado, tenemos los incentivos a las inversiones en la producción de las manufacturas nacionales. Esto principalmente es que el Estado, como tenía un rol mucho más activo en lo que es la economía, ayudó a las industrias a través de patentes de privilegio. Es decir, le bajó los impuestos, para que ellos pudieran acceder a la economía y formar sus producciones nacionales, les dio beneficios en cuanto a ser un poco más blandos en cuanto a todas las políticas que en ese entonces se exigían para instaurar una empresa o una fábrica o una industria acá en el país, se le bajaron los requisitos con el fin de que ellos pudieran acceder de mejor forma, ¿sí? Y por tercer lugar, podemos ver que la participación activa del Estado pasa a ser de un Estado pasivo a un Estado como agente industrializador. Y esto es principalmente porque empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a construir infraestructuras para empresas, empieza a comprar acciones por parte de algunas industrias con el fin de aportarle recursos económicos y que pudieran crecer de a poco. Entonces, en todas estas políticas se empieza a ver cómo el Estado comienza a fomentar el desarrollo nacional. Ya. Por otro lado tenemos la Corfo. ¿Tú sabes, Yulisa, lo que es la Corfo? Tengo un poco mala señal, así que voy a apagar un poco la cámara, ¿ya? No me acuerdo. Ya. No se Capaz preocupe. que tengo que me acuerde, pero se me olvidó. Vamos refrescando la memoria entonces. Mire, la Corfo es la Corporación de Fomento de la Producción. Este fue creado en nuestro país en 1939. El principal es el organismo del Estado chileno encargado de impulsar la actividad, es decir, su objetivo principal es aumentar la producción para sustituir la importación hacia la competencia. Es decir, ellos buscan impulsar a través de industria y manufacturas nacionales la actividad económica con el fin de justamente quitar esa dependencia que teníamos hacia el extranjero. Y como podemos ver también, esto no solamente es importante que se haya creado en 1939, en todo este contexto de intentar reivindicar la economía nacional, sino que este también cumplió funciones importantes, como por ejemplo intentar estimular la restitución y la reconstrucción de todo lo que fue la producción en cuanto a energía, a la industria, a la agricultura, y también potenció algunos recursos para reactivar lo que fue la minería. ¿Ya? Entonces este cumple un papel súper importante porque empieza a generar una base sólida para que modelo económico nacional que tuviera un soporte, que ya no fuera tan inestable como lo que era durante la crisis del 29, sino que lo que intenta hacer el papel de la Corfo también es un muro que nos pueda solventar lo que pueda ser una consecuencia más grande frente a otra crisis global. ¿Ya? Por otro lado, tenemos de que al aplicar entonces este modelo económico easy, todos esperaban de que no dependiéramos más de Estados Unidos, ¿verdad? O que la economía nacional pudiera ser mucho más activa y solventarse por sí misma. Pero la aplicación de este modelo no produjo el término de la influencia de Estados Unidos, sino que vamos a poder ver que luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial, ¿sí? Esto es que él llevaba el control y todo lo que sucediera en Estados Unidos en materias económicas iba a tener un efecto dominó en todo lo que era el resto de los países, ¿sí? Y esto es principalmente por la posición económica que ellos ocuparon durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX.
Entonces, vamos a poder ver de que a pesar de que se intentó generar una participación y una economía nacional importante, vamos a ver que la influencia de las compañías estadounidenses aumentaron las inversiones en energía, en transporte urbano, en el banco, y también vamos a poder ver cómo también pusieron la explotación del cobre. Entonces vamos a poder ver que las empresas chilenas alcanzaron una importante presencia debido a que tuvieron un aporte económico de Estados Unidos. ¿Sí? Por ejemplo, en el área de la minería vamos a poder ver que Estados Unidos tuvo una fuerte inversión principalmente en yacimientos de cobre como lo fue el Chuquicamata. No sé si has escuchado hablar de esa minera. No, no conozco las mineras. Ya. Este está en el norte, ya es una de las mineras más conocidas de nuestro país. Y por otro lado tenemos el Teniente, que también era otro Conozco el yacimiento. chiflón del diablo. Es el Chiflón del Diablo, sí. Ah, ya, sí la conocí. Bolaño también ha escrito, ha leído. No, profe. Bolaño, mire, cuando tenga un tiempo y cuando quiera leer algo bueno, busque cualquier libro de Roberto Bolaño. O Ah, ya. Letelier. Son muy buenos porque hablan principalmente, cuentan historias eh, como más entretenidas de todos estos contextos, del contexto de la literatura, del contexto de, por ejemplo, todo lo que fue la cuestión social. Santa María de las Flores Negras, que es un libro que habla de lo que vimos la clase pasada respecto a la matanza en la escuelita de Iquique. Entonces, si le gusta leer y lo quiere aprovechar, puede ir leyendo distintos libros que le van a hablar sobre estos distintos periodos que vamos revisando. Pero vamos a poder ver que en cuanto al tema de la minería, entonces vamos a ver que Estados Unidos empieza a tener un aporte importante principalmente en una inversión a las minas, ¿ya? Por otro lado, y a las telecomunicaciones, como lo podemos ver aquí en la pantalla, como este flyer de Rinso, mire qué antiguo, o este que dice, a ver, no leo muy bien, pero estos son ejemplos donde podemos ver que la influencia de Estados Unidos también se marcó mucho en la sociedad y en la cultura de las masas, ¿verdad? La cultura de las masas es lo que podemos ver cuando empieza a generarse ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, voy a buscarla. Empiezan a generarse comunicaciones masivas, eso es decir, de que la prensa y los medios de comunicación comienzan a llegar a muchas más personas, entonces empieza a generar lo que es la cultura de masas, es decir, una cultura en la cual se empieza a implementar mucho el tema del capitalismo y el tema de la compra. ¿Sí? Entonces podemos ver que la cultura de las masas son principalmente sociedades que que tienen como un símbolo el tema de la producción en cuanto al tema industrial y comercial, ¿sí? Las sociedades y la cultura de las masas van enfocadas a sociedades que empiezan a emerger a partir de potenciar la actividad económica en el comercio y en la industria. Entonces así podemos ver que empezó a llegar a nuestro país, en medio de todo este contexto, innovaciones, productos del extranjero, que eran, por ejemplo, Rinso era un producto que no se veía mucho y fue novedad. Empezaron a generarse innovaciones en transporte, empezaron a generarse innovaciones en la comunicación, entonces todo eso fue llegando del extranjero debido a la influencia de Estados Unidos, y eso también comenzó a revolucionar todo lo que era la sociedad. Empezaron a llegar también compañías de auto como Ford, entonces empezaron también a ver que hubo una influencia de Estados Unidos que con el proceso de industrialización que estaba viviendo Chile, también empezaron a generarse distintas tecnologías que llamaban mucho la atención. Electrodomésticos para la casa, variedad en alimentos de productos, muchas marcas extranjeras comenzaron a llegar. Y entonces
¿cuáles fueron las implicancias de todo este contexto para Chile? Fue que principalmente, en primer lugar, aumentaron las fuentes de financiamiento en los impuestos que pagaban las empresas extranjeras. Es decir, las empresas al ser inversionistas de la salitrera y principalmente de las empresas de minería que se encontraban, como los yacimientos de cobre que estuvimos viendo, eso fue algo a favor para Chile debido a que empezó a generar recursos a partir del cobro de impuestos de esas empresas, ¿sí? Es decir, cada vez de que salía del yacimiento de cobre o de las compañías de cobre un dote hacia el extranjero, eso tenía un cobro. Y ese cobro iba aumentando todo lo que era el aparato fiscal de nuestro país, entonces empezó a generar de que Chile empezara a también a recuperar todas las deudas que había tenido o toda la disminución del fisco que se había generado por solventar la crisis que nos afectó, y por esta razón también empieza a ser una mejora para Chile en cuanto a temas económicos. Por otro lado, vamos a ver que Estados Unidos hizo un préstamo al Estado chileno para intentar implementar el modelo EASY. Entonces también podemos ver que a pesar de que por un lado empezamos a generar recursos, también por otro teníamos una deuda importante, ya que en el contexto que nos encontrábamos no teníamos el suelo económico necesario para implementar este modelo. Y es por esto que se pide un préstamo a Estados Unidos para intentar generar el modelo EASY. Y en tercer lugar podemos ver que empezamos a tener también distintas influencias a nivel político, económico, por parte de... Y podemos ver dos ejemplos. En primer lugar tenemos la misión Kemmerer de 1929, que este fue diseñado por Edwin Kemmerer, y él principalmente intentó reducir el déficit fiscal implementando el neoliberalismo en Chile. Es decir, disminuir todo el gasto excesivo que nosotros realizamos cuando se generó la crisis. Entonces él intentó hacer una propuesta con el fin de reducir ese déficit fiscal y implementó el neoliberalismo. Yulisa, ¿usted sabe lo que es el neoliberalismo? Lo olvidé. ¿Ha escuchado más o menos de qué puede tratar? Yo creo que sí, sí lo escucho un montón de veces, pero se me olvidó, no sé cómo explicarlo. No se preocupe. Mire, un sistema económico neoliberal es cuando el gobierno empieza a generar políticas y a participar activamente con el fin de que el desarrollo económico vaya orientado a generar nuevos mercados. ¿Sí? Entonces, esto no solamente enfoca a toda la economía a generar distintos mercados y a comenzar a capitalizar los recursos que tenemos, sino que también empieza a generarse también toda una sociedad neoliberal, toda una sociedad que va en funcionamiento a empezar a generar distintos mercados y empieza a ver conceptos, por ejemplo, como los vamos a ver en la última unidad, que sería como de la oferta y la demanda, cómo funciona todo lo que es la economía, cómo influyen también las distintas temáticas o los distintos eh, tratados que se hagan a nivel económico en la sociedad. Entonces, el neoliberalismo es una actualización del liberalismo donde se empieza a priorizar los precios y el libre emprendimiento, como se dice el libre mercado. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, lo podemos ver como en el supermercado, cuando tenemos distintos productos con distintos precios, empieza a ver lo que es la oferta y la demanda, empieza a funcionar el tema económico de una forma, entonces es lo que conocemos hoy en día, ¿sí? El neoliberalismo al final es tener distintas opciones y que se empieza a generar un juego económico con el fin de sustentar la economía de esa forma.
Ahí sí me acordé cuando nombró el libre mercado y la oferta a la demanda. Ese, Ahí era. justamente. Ahí. Entonces, vamos a ver que también se empieza a implementar el neoliberalismo en nuestro país y eso también fue una implicancia de todo lo que fue la influencia extranjera. ¿Ya? Por otro lado, vamos a ver que antes de la década de 1920, ver que la acción política había estado principalmente reservada a la oligarquía, ¿sí? Luego de todo lo que fue la crisis del parlamentarismo, pudimos ver que empezaron a generarse distintas concentraciones y distintos fenómenos de contento social que fueron expresados, principalmente por las clases medias y las clases trabajadoras. Y es por esto que aquí se empezaron a visibilizar sectores sociales que antes no habían tenido ni voz ni voto. Es decir, como estaba conformado por los mismos sectores que manejaban todo el tema de la política, no se daba espacio para grupos minoritarios que en ese momento no eran tomados en cuenta. Entonces, gracias a todos estos cambios sociales y a la masificación de principalmente el sector medio, vamos a poder ver que se generan distintos sectores que comienzan a participar en la política, como las mujeres, como los sectores medios, como los obreros y los trabajadores, ¿sí? Entonces, uno de los hitos importantes es que se expandió el sufragio. Y esto es debido a que ante la masificación de las actividades en política y todo el movimiento social que se fue de la mano también con que se ampliara el derecho a voto, ¿sí? Y ya en 1935 se reconoce el voto femenino en las elecciones solo municipales y en 1952 recién se comienza a considerar el voto femenino en las elecciones presidenciales, ¿sí? Entonces, este es un gran hito, ya que la mujer empieza a ser partícipe de la política y empieza a ocupar espacios en distintas áreas sociales, lo cual es un cambio drástico. Esto es principalmente por la influencia que tuvimos desde Estados Unidos también, que allá fueron las primeras en votar, y esto también conlleva a que posteriormente se empiezan a dar muchos más espacios políticos para las mujeres, como por ejemplo que ya en 1969 se incorpora el voto para personas analfabetas, para personas con cegueras, entonces el punto de partida de la inclusión del voto femenino también comienza a dar espacio a otras comunidades que eran eh, mucho más pequeñas y que también tenían que tener algún lugar en todo lo que era el tema político. Y por otro lado podemos ver que se empiezan a utilizar mucho los medios de comunicación masiva y esto también lo podemos ver en cómo se intensifican las propagandas en cuanto a los temas políticos, empiezan a generarse distintos movimientos colectivos que empiezan a tener expresión en estos medios de comunicación. También el periódico sigue ocupando un valor muy importante, ya que era uno de los medios de comunicación más masivos que llegaba en la imprenta. Y también podemos ver cómo la radio, el cine y la televisión empiezan también a ocupar distintos espacios y empieza a potenciarse mucho más todo lo que es esta conectividad y esta expresión social a través de las pantallas, ¿sí? Y aquí tenemos una foto que reflejaba todo lo que se estaba recuperando, pero era una situación compleja en ese momento, ya que podemos ver que aquí está el costo de vida corriendo, perseguido por los salarios, y aquí tenemos a un campesino que está mirando. Y, a ver, dice, más mejor que fe, hoy no leo. No leo. Pero ¿qué quiere decir esta imagen? Quiere decir principalmente que el costo de vida comenzó a aumentar mucho. Ya teníamos una crisis económica importante en donde veníamos recién saliendo y recuperándonos de todo lo que fue la crisis del 29. Entonces podemos ver que el costo de vida y la calidad de vida que comienza a implementarse en Chile eh, era mucho mayor a lo que los salarios tenían.
Entonces era prácticamente como estar persiguiendo todo el tiempo esta calidad de vida que era mucho, mucho más grande de lo que en ese momento la actividad económica podía rendir. Por otro lado, podemos ver que la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política empezó a aumentar también en el siglo XX y empezó a sentirse mucho más fuerte un empoderamiento femenino, que esto también se expresó en distintos espacios políticos, como por ejemplo se empezaron a generar la lucha por los derechos políticos, en donde el tema del sufragio femenino fue algo muy peleado y se pudo obtener también, pero no se quedó solo ahí, sino que también se empezaron a generar distintas organizaciones femeninas con el fin de generar una emancipación de las mujeres, ¿sí? De que ya no dependiéramos de toda esta figura patriarcal o de todas estas instituciones patriarcales, sino que nosotras también teníamos voz, voto, expresión política y opinión también. Entonces se empezaron a generar distintos movimientos, como por ejemplo el METH, que es también esto que les comento, el movimiento pro emancipación de las mujeres, que eran principalmente mujeres ilustradas, es decir, mujeres cultas de la clase media que empezaron a generar todo este sentimiento de revolución femenina para con el fin de exigir sus derechos. También tuvimos principalmente, como les comenté, la influencia extranjera, ya que en Estados Unidos comenzó todo lo que fue el sufragio femenino y en Chile se hizo realidad recién en 1952. Y por otro lado, podemos ver que hubo una amplia participación en el campo laboral y cultural. Las mujeres, durante la década de 1920, existía ya un grupo importante y destacado de personajes ilustres femeninas que se destacaron en distintos ámbitos, en el ámbito científico, en el ámbito artístico y en el ámbito profesional. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, podemos ver como profesoras importantes y ejemplares como Amanda Labarca y Olga Poblete. También podemos ver algunas ingenieras también que tuvieron participación, como lo fue Justicia Acuña y Victoria Tagle, y abogadas también importantísimas como la Elena Cafarena, que hoy en día existe una marca de lencería y ropa interior de Elena Cafarena, pero ella fue una abogada exitosa que cumplió un rol importante y que fue una de las primeras ejemplares en generar todo lo que fue esta revolución femenina y la integración y visibilización de todo lo que fue las mujeres en áreas que anteriormente habían sido espacios ocupados por hombres. Ah, y también, por ejemplo, aquí tenemos a la maravillosa escritora Gabriela Mistral, que obtuvo un premio Nobel de Literatura en 1945. Entonces las mujeres empezamos a ocupar muchos más espacios que hasta el día de hoy se sigue intentando dar esa lucha. Y aquí podemos ver fotos de las mujeres en su primer sufragio presidencial acá en Chile. Ahí podemos ver a las mujeres votando con su guagüita y aquí apañando todo. Ya. Por otro lado, vamos a tener que ver que junto a todas estas políticas sociales y económicas que empiezan a surgir, vamos a ver que esta clase media que comenzó con la cuestión social a generar mucho más cuerpo y a incorporarse en las distintas dimensiones sociales como personas activas, vamos a poder ver que la clase media fue integrada por profesionales, por funcionarios públicos, por militares, por comerciantes, intelectuales. Entonces empieza a haber también un fortalecimiento de este sector público y podemos ver que al redefinirse todo lo que fue el rol del Estado, donde se permitió que más personas accedieran a empleos, como pudimos ver cuando se comenzó a generar los ministerios y las instituciones públicas, vamos a ver que se formó lo que se conoce como burocracia, que es el grupo social también formado por los funcionarios públicos y los empleados públicos. Este término viene, Yulisa, de lo que te había explicado anteriormente, en donde el sistema burocrático es esto, el orden especializado por sectores y por instituciones del Estado, como son los ministerios, con el fin de que se centren en solo un espacio, ya sea salud, economía, educación,
Y a partir de eso, como Ministerio. dígame. Los ministerios. Claro, como empieza a generarse todos los ministerios y empieza a dar mucho más empleo, ya que como vimos 25.000 empleados públicos ingresan a trabajar, esos públicos que consolidaban el sector medio de la sociedad se conoce también como burocracia, ¿sí? O los burócratas. ¿Ya? Entonces también podemos ver que junto a esta masificación de los sectores medios también empiezan a crearse distintas escuelas, distintos liceos públicos, le empiezan a crearse las escuelas para formación docente, las universidades, tanto en la capital como en la provincia. Entonces podemos ver que se va fortaleciendo un nivel de educación que es mucho más accesible. Por otro lado, vamos a poder ver que existe también un mayor acceso a bienes y servicios, y esto es debido a toda la ola de cambios a nivel económico y con la industrialización de nuestro país y todo lo que es el progreso del rol del Estado, también podemos ver que se vio un bienestar social, debido a que principalmente la clase media, que era la clase media trabajadora, la cual había tenido muchas desventajas anteriormente y por las cuales se empezaron a expresar, hoy en día empieza a tener en esta época mucho más acceso a la educación, acceso a la salud, empiezan a tener también mejoras en cuanto a los empleos y se empieza a generar una cultura popular importante. También vamos a poder ver que todo este proceso de industrialización del país también va de la mano con todo lo que fue la urbanización, entonces también empieza a entregarse una mejor calidad de vida a todo lo que es la clase media. Y aquí podemos ver que junto a todo este fenómeno, también existe una expansión de las culturas de masas, ya que debido a toda la tecnología y a toda la interconexión que se empieza a dar, podemos ver que empieza a masificarse la información y todo lo que son las redes de conectividad, lo cual también genera todo lo que era la cultura de masas, que va de la mano con todo lo que es el comercio y la industrialización. Entonces, en el caso de Chile, este crecimiento y estas expresiones de la cultura de masas se vio reflejada en tres hitos importantes, como por ejemplo la radio, que empezaron a reproducirse distintos discos, la música se empezó a masificar, empezaron a crearse nuevos aparatos con el fin de promover la música. También empezamos a tener influencias desde el extranjero y empezamos a escuchar nuevos ritmos como el cha-cha-cha, el tango de Argentina, la rumba, el jazz. Entonces ya la sociedad se empieza a enriquecer de distintas áreas culturales. También tenemos el teatro y el cine, ya que, por ejemplo, empiezan a crearse distintos centros de difusión de historias, encuentros, donde empezaron a compartir distintas influencias que iban teniendo del cine o de cosas que habían visto. Y ya recién en 1942 es cuando la Corfo crea el Chile Film, que fue una de las principales universidades que abrieron con teatro experimental y desde ahí empezó a generarse las primeras películas, por ejemplo, de nuestro país. Y por otro lado tenemos también que la influencia del deporte también se masificó mucho, como por ejemplo el fútbol, empezaron a transformarse en clubes importantes como los que conocemos hoy en día, como la Católica, la Chile, el Colo-Colo, Huachipato, Santiago Wanderers, etcétera. Empieza a masificarse desde esta época. Ya hay que entender que recién en 1892 se formó el primer equipo de fútbol que fue Santiago Wanderers, mientras que en 1933 se forma la primera liga profesional donde empezaron a surgir mucho más símbolos. Entonces, toda esta era viene, todo lo que conocemos hoy en día, que está muy de moda, como el fútbol, viene desde esta época, ¿ya? Y por aquí podemos ver, por ejemplo, personas bailando ahí cha-cha-cha. Vamos a poder ver a distintos periódicos que empiezan a tener mucha más cultura. Aquí mire Real va quedando Santiago. Hoy en Santiago La Victoria también expresiones artísticas. Yulisa, ¿cómo vas? Bien, aquí voy. ¿Está muy cansadita?
¿No? ¿Segura? Sí, Ya, anotando. ya. Si Puntos necesita que vaya más importantes. lento o algo, usted me avisa. No, profe, voy bien a su ritmo. Ya, súper. Y por último, vamos a ver el último punto, que es el más cortito, que hablamos respecto al proceso de democratización de la sociedad chilena en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué se entiende por proceso de democratización? Vamos a ver que es un medio en el cual tanto actores políticos como sociales empiezan a generar un proceso de establecer distintas instituciones que defiendan al régimen democrático. Es decir, la democracia es un conjunto de normas en las cuales se establece el derecho a la participación, el derecho a voto, se eligen de manera democrática las cosas, es decir, la sociedad y la ciudadanía al establecer su derecho y su deber cívico como un voto, empieza por mayoría, empieza a elegir sus representantes con el fin de que sea algo mucho más participativo y donde ellos se sientan mucho más eh, cerca, ¿sí? Entonces, en este contexto en el cual predominaba principalmente la oligarquía, todo lo que fue el surgimiento de la clase media y todos los levantamientos obreros también pusieron una crítica importante a lo que era la política de ese año, ya que empezaron a generar la discusión y a potenciar la discusión respecto a los salarios, a la educación, etc. Entonces vamos a poder ver que anteriormente el Estado carecía de un rol activo en las materias, principalmente como lo estuvimos viendo en la materia económica, y es por eso que comienza este proceso de democratización para poder utilizar distintos mecanismos que les ayudaran a solventar los problemas sociales, ¿sí? ¿Qué es, por ejemplo, un régimen democrático para que lo vayamos entendiendo? Un régimen democrático es un sistema de gobierno que fomenta el pluralismo, ¿sí? Es decir, se permite la competencia político-electoral, se celebran las elecciones auténticas, se respeta el principio de mayoría, ¿verdad? Es decir, la ciudadanía comienza a tener un rol activo en el cual se respeta la opinión de la mayoría con el fin de generar representantes en la política. Y por otro lado, por si no lo sabían, cuando yo me refiero a oligarquía, la oligarquía era principalmente una clase social privilegiada, principalmente que venían de la mano con un poder económico. Entonces ellos también eran los que representaban la política y representaban como la élite social en distintos espacios. Es por eso que todo este movimiento social también empieza a poner en duda el por qué solamente tenían que haber, la oligarquía chilena debía estar como dominante en todo lo que era la política y no podían tener también actores representativos de la sociedad como lo que eran las clases medias, que las clases medias estaban teniendo mucho más protagonismo. Justamente, entonces, como les comento, por ejemplo, miren, aquí abajo tengo la marcha en Iquique protesta por sueldos dignos. Entonces aquí podemos ver cómo todo lo que es la clase media empieza a generar distintas discusiones de política en distintas áreas de la sociedad, lo cual empieza a visibilizar mucho más una clase activa y comprometida con la política. De la mano con esto vamos a ver que em, hay distintas transformaciones sociales. En primer lugar, como ya lo comenté, la clase media adquiere el protagonismo que requiere y empieza a instaurarse distintas políticas económicas y sociales con el fin de que el Estado chileno ayudara, ¿verdad?, a todo lo que era esta clase media que estaba emergiendo. Es por eso que este mismo Estado también necesita una mayor cantidad de profesionales y funcionarios para todo lo que era la burocracia estatal, es decir, para todos estos ministerios y estas instituciones que estuvimos viendo, lo que conlleva también a que se consolide definitivamente todo lo que era la clase media. ¿Sí? Por otro lado, podemos ver que esta clase media, la cual se consolida desde aquí, empieza a participar activamente en las universidades, empieza a aportar a la sociedad un gran número de profesionales, de técnicos, debido a que la gente ya tenía mucho más oportunidades para acceder a la educación. Y también empezamos a ver que
empieza a dar un paso importante en temas de política, ya que, por ejemplo, el poder, se necesitaba un poder en la política, una representación política que fuera de la clase media, y esto justamente se expresó en lo que se conoce como el Partido Radical, ¿sí? Que el Partido Radical fue uno de los partidos que abrazaba todas las demandas de la clase media y las instauró como bases ideológicas de su partido político. Por otro lado, también vamos a poder ver que la migración y la urbanización también tuvieron un impacto, ya que con todos estos cambios que estuvimos viendo en la migración campo-ciudad se aceleraron, y esto también empezó a generar distintas transformaciones como eh, distinta, por ejemplo, mayor disponibilidad de trabajo en las ciudades, mejores condiciones, provocaron un aumento significativo de personas que llegaron a la ciudad en busca de mejorar la calidad de vida. Y a pesar de esto, a pesar de que hubo una gran masificación en las ciudades, hay que ver que la agricultura siguió siendo una fuente importante de empleo, aunque perdió harto poder en cuanto a la mano de obra debido a esta migración. Hay que entender que la agricultura igual tuvo un papel fundamental, que siempre estuvo intentando innovar para seguir siendo uno de los mejores recursos económicos de nuestro país, ¿verdad? Y por otro lado, podemos ver que a toda esta transformación social y toda esta gran masa de gente llegando a vivir a la ciudad, generó lo que podemos ver acá, que se conocen como viviendas sociales, que fueron viviendas que se crearon con el fin de darle un techo a todas las personas que llegaron, principalmente a la capital, es decir, a Santiago. Y aquí podemos empezar a ver cómo se generan fenómenos como las tomas de terrenos, como el levantamiento de las poblaciones callampas que les mencioné, como lo que también lleva a un gran número de gente viviendo en espacios muy reducidos, y eso también trajo consigo consecuencias en temas de salud, como vivían en condiciones insalubres muchas veces, empezaron a generarse distintas enfermedades, y todo esto siguió siendo un tema importante que abrió otra problemática que era importante que el Estado revisara, ¿sí? Ya que a pesar de que se empezaron a implementar distintas políticas con el fin de ayudar a los sectores medios en cuanto a políticas de salud y de educación, el tema de la infraestructura fue una temática importante. Y por último, podemos ver cómo se empiezan a generar distintas agrupaciones de trabajadores por lo mismo, porque los términos medios ya empezaron a tener mayor protagonismo, los sectores medios de la sociedad. Entonces, por ejemplo, se crean agrupaciones de trabajadores como la Confederación de Trabajadores de Chile, y estas reunían principalmente a organizaciones vinculadas con el anarquismo, con el socialismo y con el comunismo, ¿sí? Tenían Ahí salió políticas, la CUT. justamente, de aquí sale la CUT. Por ejemplo, aquí tenemos la Central Única de Trabajadores, esta recién surge en 1953. Y iba de la mano con Clotario Blest, que no solamente es una figura importante en cuanto a los trabajadores, sino que también es uno de los principales dirigentes que tuvo acciones en la política también, ¿sí? Y esto, la Central Única de Trabajadores, nace principalmente porque existe la necesidad de que al ver una gran masa de gente en los sectores medios, y tener tantas aspiraciones en común y tener tantas motivaciones y comenzar a tener un discurso de lucha importante que los caracterizaba, se vieron en la necesidad de generar esta unión, es decir, de consolidar todo lo que eran las demandas sociales, principalmente los trabajadores, y se caracteriza porque esta organización comienza a ser una de las organizaciones como rostros fundamentales para comenzar a exigir y a negociar con el Estado, ¿sí? Entonces es por eso que hoy en día la CUT también tiene un significado importante, ya que hoy en día sigue teniendo este protagonismo, sigue teniendo esta capacidad de negociar con todo lo que es la figura del Estado para seguir exigiendo las demandas. Nosotros podemos ver que aquí estamos hablando de 1953,
pero nosotros estando en el 2022 aún seguimos teniendo distintas problemáticas sociales y sobre todo de la clase trabajadora, pero ambientada en el contexto en el que nos encontramos. Entonces la creación de la CUT ha sido un aparato importantísimo principalmente para exigir los derechos de los trabajadores. Y aquí nos quedan estas dos. Eso, gracias Yulisa por acompañarme todo este tiempo. Pero vamos a poder ver, por ejemplo, que también otro que se crea es la seguridad social, que comienza a regir desde 1930, que como podemos ver, a partir de todas estas políticas sociales, esto tiene un peso fundamental en la sociedad, ya que empiezan a otorgar una mejor calidad de vida, y esto también empieza a demostrarse en las cifras, tanto demográficas como de calidad de vida. Hay que entender que nosotros tenemos, proyectamos una esperanza de vida de acuerdo a todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos, ¿sí? Entonces, a medida que vamos viendo contexto y que vamos mejorando todo lo que es la calidad de vida social, esta esperanza de vida aumenta. Entonces vamos a poder ver que la seguridad social y todas las políticas sociales que se generan en base a este fin empiezan a reducir principalmente, por ejemplo, las cifras de mortalidad infantil, empieza a aumentar la tasa de crecimiento de la población, empiezan también a, a verse un cambio importante en todo lo que es la demografía nacional, y de esta forma podemos ver que el Estado empieza a cumplir esta responsabilidad social, ¿sí? Esta seguridad social empieza a otorgarla. Entonces también vamos a poder ver que, por ejemplo, la seguridad social es una caja de seguro obrero obligatorio, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Esta fue creada en 1924 y se creó con el principalmente de dar un beneficio y protección como lo es la salud y las pensiones a los trabajadores, ¿sí? Entonces, la seguridad social, por ejemplo, entrega un fondo para que se costeen los beneficios que provenían de los trabajadores contratados, los empleadores y el Estado. Entonces esto empieza a generar mucho mayor protección a la clase trabajadora. Por otro lado, podemos ver que en cuanto a temas de salud, vamos a ver que se creó una red de atención hospitalaria, como lo que hoy en día conocemos como consultorios, y estos también empezaron a crear organismos que iban destinados a la protección de la infancia y la maternidad. Entonces también aquí podemos ver cómo la salud se empieza a establecer y se empieza a exigir como un derecho, y se empiezan a generar distintas políticas con el fin de resguardar a la sociedad en temas de salud. También se crean las mutuales de seguridad, el Servicio Nacional de Salud. Entonces vamos a poder ver que ya empieza a tomar mucho más forma de lo que conocemos hoy en día. Y por otro lado, en áreas de educación, fue importante destacar que se creó la Universidad Técnica del Estado, que se conocía como la UTE, que hoy en día es la USACH. Entonces también empezamos a ver que el Estado también empezó a tener un rol importante en temas educacionales. Y finalmente vamos a poder ver que todo el tema de la situación del campo, vamos a ver que justamente un gran porcentaje de trabajadores que estaban constituidos por peones o inquilinos, luego de todo el cambio a la ciudad, empezó a haber un, un fenómeno importante en todo lo que se conoce como el campo, ya que vivían y trabajaban en condiciones muy escasas, ¿sí? Tenían muchas falencias en cuanto a, por ejemplo, no tener sueldos dignos o sueldos que les alcanzara. Entonces, prácticamente el trabajo en la tierra y el trabajo de los agricultores es un trabajo muy digno, porque requiere de mucho conocimiento tanto de la naturaleza como de esfuerzo físico. Y en este tiempo no eran remunerados, por lo que no existían contratos de trabajo, no existía un buen salario. Uno recibía un cierto pedazo de tierra, o a veces se hacían como cambalaches con ganado, pero no existía, por ejemplo, un cobro como de dinero específico. Y si es que era muy escaso o no alcanzaba para cubrir todo lo que eran las necesidades de las personas. Entonces empezó a
se empezó a estimular todo lo que se conoce, por ejemplo, como las políticas de la agricultura. Vamos a empezar a ver que recién se empieza a tomar protagonismo en todo esto. Y, por ejemplo, empieza a generarse, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura, que era principalmente dictado por el Partido Conservador, y que el Partido Conservador también era formado por terratenientes, es decir, por personas que tenían altos territorios, que funcionaron en algún momento como señores feudales. Entonces ellos igual empezaron a tener mucha más actividad en todo lo que era el tema de la agricultura. Y por otro lado vamos a ver que el Estado, a pesar de que haber tenido varios avances en cuanto al tema de minería y a todo lo que fue el fomento de la economía, no había permitido mejoras laborales reales, principalmente en todo lo que era el agro chileno, es decir, la agricultura chilena. Y es por esto que empezaron a generarse sindicalizaciones campesinas. Y esto también trajo consigo no solamente un fuerte gremio de agricultores que empezaron a tener mucho más activación política y participación, sino que también empezaron a aumentar el costo de la producción y empezaron a exigir que se les respetara el trabajo y se les remunerara de forma correspondiente, entendiendo de que la agricultura todo lo que es la comida, ¿sí? En todo lo que es la comida y todos los recursos desde el cual nosotros nos alimentamos. Entonces aquí vamos a poder ver que en lugar de hacer reformas parecidas a las urbes, es decir, a todo lo que era el tema urbano, se optó por seguir un plan paternalista, es decir, por ejemplo, implicó el traslado de familias hacia el sur, trasladaron familias a la Araucanía y a sectores patagónicos, y esto no tuvo una buena apreciación, ya que en vez de generar políticas importantes para todo lo que era el tema de la agricultura y todo lo que fue ese sector agro del país, eh, intentaron como no darle mucha importancia y no generar políticas de un cambio contundente, sino que optaron por miradas paternalistas. Y esto también trajo consigo distintas problemáticas que vamos a ir revisando más adelante. Y eso, ustedes pueden. Así que esta fue la clase de hoy. Yulisa, ¿te queda alguna duda, comentario? No, ahora sí me acordé de la mayoría. Ya. Pero ¿esto pasó en qué gobierno? ¿En el de Carlos Ibáñez del Campo o el de Alessandri? Mire, como lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? Nosotros comenzamos con todo lo que fue ¿Con Alessandro, Alessandri? ¿verdad? Y podemos ver de que se seguía, ¿cómo se llama? Se seguía en este gobierno ¿Fue el principal, segundo gobierno? sí, justamente el segundo gobierno de Alessandri, pero terminó Alessandri y aquí estamos en Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Porque Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, toma recién acá, mire, recién en la situación del cambio de ciudad, en 1940, llega Pedro Aguirre Cerda, y antes de él estaba Jorge Alessandri, ¿sí? Ah, ya. Pero, Yulisa, en aproximadamente 2 clases más, nosotros vamos a comenzar a ver presidentes de Chile y vamos a ver desde la primera junta de gobierno hasta la elección de Boric. Ya. Entonces nosotros le vamos a entregar una línea de tiempo con los principales hitos de cada uno de los presidentes para que ustedes los puedan estudiar de manera lineal y vayan destacando lo más importante de cada gobierno, ¿sí? Ya, profe. Sí, porque es igual la preguntan harto en la Y pues, TDT. Los así que gobiernos. los ¿Qué gobierno gobiernos, pasa? sí. Sí. Así que son 4 clases de puros presidentes donde vamos a ver todo, ¿ya? Ya, profe. Eso. Así que voy a dejar de grabar aquí. Muchas gracias, Yulisa. Espero que estén muy bien, que te vaya muy, muy bien.